Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 25 de febrero de 2014. Estamos prácticamente a 12 días para la elección presidencial del próximo domingo 9 de marzo. Es un gusto que nos acompañe. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica a través del www.laprensagráfica.com, también en Canal 37, en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven a través de la línea de internet. Este martes hablaremos de los jóvenes, de los partidos políticos, de sus aspiraciones, de las aspiraciones de los jóvenes, de sus frustraciones y sin duda alguna del futuro del país y desde luego de la elección presidencial del próximo 9 de marzo. Esta mañana tenemos el gusto de que nos acompañe en nuestros estudios Aida Betancourt Simán. Ella representa la iniciativa 9M, justamente tiene que ver con esta iniciativa para estimular al voto el próximo domingo 9 de marzo. Aida, es un gusto, bienvenida. Muchas gracias, William, es un gusto estar aquí y poder platicar contigo de qué sentimos los jóvenes en estas elecciones. Bueno, bastante movida entonces, mucha actividad, Aida. Muchísima actividad y ha sido, creo yo, muy positivo, no nos quejamos porque nos están tomando muchísimo en cuenta y esperamos que esta tendencia se mantenga y que pase la coyuntura electoral. ¿Hay una diferencia de la actitud, del desarrollo del trabajo que ustedes hicieron como iniciativa respecto del 2 de febrero? No sé, personalmente tengo la impresión de que ha habido mucho más actividad ahora, o ¿qué pasó? Sí, no, de hecho la iniciativa 9M surge después de la primera vuelta de elecciones. Somos una iniciativa ciudadana, apartidaria, conformada por jóvenes a título individual, y otras personas que se han ido sumando en el camino, organizaciones, empresas, personas que nos quieren apoyar, y la idea fue reaccionar ante las altas tasas de ausentismo que vimos en las elecciones del 2 de febrero. En general somos personas que siempre hemos estado involucradas, hemos sido ciudadanos comprometidos en otras organizaciones, y cada uno desde su plataforma o a través de sus propias actividades estaba tratando de fomentar todas las personas fueran a votar, sobre todo los jóvenes. Pero no fue sino hasta el 4 de febrero, cuando vimos que hubo tan poca participación en las urnas, que decidimos hacer algo todos juntos y unir esfuerzos hacia la misma causa de incentivar a todos los salvadoreños a votar y hacerlo sin llamar a ninguna bandera política. La lectura inmediata que tienen ustedes, la radiografía del 2 de febrero de ese resultado justamente tiene que ver con el nivel de ausentismo, de baja participación de la gente. Explícanos un poco, ¿cuál es la interpretación que han hecho entonces de por qué la gente no participó como en elecciones presidenciales anteriores? Yo creo que son varios factores. Por un lado, pienso que el Tribunal Supremo Electoral no hizo con suficiente rigor y diligencia su trabajo de llamar a todas las personas, incentivar el voto, informar debidamente los plazos de renovación del DUI, donde sacar el DUI para los jóvenes que no habían cumplido todavía los 18 años. Creo que ahí faltó mucho trabajo. Por el otro lado, creo que seguramente muchas organizaciones y muchos ciudadanos en general nos confiamos porque vimos que la sociedad civil y la ciudadanía en general había sido bastante crítica en los últimos años y pensamos que esto se iba a traducir en las urnas. Pero, y aquí viene creo yo la tercera parte de responsabilidad, los partidos políticos demostraron una vez más que hay muchísima desconexión entre la ciudadanía y la clase política. La gente no se sintió atraída, no sintió que había ninguna de las ofertas políticas que le llamaba suficientemente la atención como para ir a votar, como para salir de sus casas el domingo 2 de febrero. Y creo que en este sentido el rechazo a la forma de hacer política se tradujo no por un voto de rechazo, más bien por una falta de ir a votar. Vaya, en la elección del próximo domingo 9 de marzo, claro, hoy se está estimulando el voto, pero digo, en la tercera parte que mencionabas de la responsabilidad de los partidos políticos, de el hecho de que debido a esa falta de responsabilidad de los partidos no se ha estimulado a la gente a votar por, digamos, por las ofertas que presentaron o los candidatos, no sé, las propuestas, pero eso no ha cambiado. Digo, para el 9 de marzo vamos, la diferencia es que obviamente no hay 5 candidatos presidenciales, sino solo 2. FMLN y Arena, pero los actores son los mismos. Exacto. ¿Qué es lo que ha cambiado? Nosotros lo que pensamos es que justamente como pensábamos que la campaña también de ambos partidos tenía que cambiar en esta segunda vuelta y ha cambiado poco o nada. Entonces ahí es donde venimos nosotros como sociedad civil, como ciudadanos comprometidos, que tenemos que hacer mucho más trabajo para compensar esa falta de trabajo de los partidos, y por lo mismo estamos haciendo un llamado a todos los que no votaron, porque hubo mucha gente. Nosotros platicamos y preguntamos a la gente por qué no fueron a votar,
muchos dicen, yo sabía que iba a haber una segunda vuelta, ¿para qué ir a votar en primera? Entonces, confiando que esta gente va a ir a votar. Y también, ahorita una de nuestras estrategias clave es convencer a aquellos que sí fueron a votar, que están conscientes de su responsabilidad ciudadana, a ir un paso más allá. Y no solo ir a votar, sino convencer a toda la gente a su alrededor de la importancia de hacer esto. Entonces, la idea es convencer a 9 más este 9 de marzo. Ahora bien, pero entonces, porque la pregunta es entonces, ¿por qué ir a votar el 9 de marzo si de alguna forma tenemos a los mismos actores? ¿O ha cambiado poco la campaña, la propuesta? Obviamente los actores, las personas, los candidatos, las propuestas, ya sabemos quiénes son, o sea, y son los mismos. Sí, por lo mismo nosotros queremos insistir en la responsabilidad individual de cada uno. Y la idea de que construir ciudadanía y participar en democracia no es solo un día cada 5 años o un día cada 3 años. El mínimo de participación ciudadana es ir a votar, emitir el sufragio el día de las elecciones. Pero a partir de eso viene todo un proceso constante y permanente de fiscalización del poder, de involucrarse, de informarse. Ya no hay excusa para no saber qué es lo que está pasando. Tenemos muchísimos medios de comunicación, tenemos además nosotros como jóvenes, las redes sociales han fomentado algo irreversible, y es esta constante interacción y la esperanza de que se reduzca mucho más la brecha entre los gobernantes y los ciudadanos. Y entonces la idea es esa, decirle e insistir a los ciudadanos, voten, y después de haber votado, la legitimidad para exigir mucho más y seguir cuestionando todo el tiempo. No hay en esa acción del voto, digo, para los que son más escépticos y los que decidieron, por ejemplo, quedarse en casa el día de la elección, cualquiera puede pensar, bueno, pero si me están diciendo que vayan, me invitan a votar, no puede haber de esta forma, yo estoy validando una forma de hacer política. Es decir, y justamente la forma de hacer política, que es la que se está criticando, la que se cuestiona, la que ha desencantado, digamos. No, yo creo que es una posición completamente entendible y que mucha gente comparte. Y por eso es mucho más importante que ese rechazo a hacer política, como te decía antes, se traduzca no en apatía y no en ganas de no participar, porque es muy peligroso que los ciudadanos decidan desentenderse completamente de la cosa pública y de pronunciarse sobre cómo se manejan los partidos. Ahorita sí es cierto, la oferta política no es satisfactoria, no nos convence a todos, no tiene a la gente saliendo masivamente a votar, pero eso es lo que tenemos ahora. Y tenemos que tomar una decisión entre las dos ofertas que tenemos, y a partir de una participación permanente, constante, y de involucrarnos mucho más activamente, ir mejorando esa oferta política. Pero a día de hoy eso es lo que tenemos. Bueno, hace algunas semanas atrás, antes de la elección del 2 de febrero, escribí una columna justamente donde el planteamiento que tenía en ese momento, y lo digo ya en términos personales, era un planteamiento de que sigo considerando que es suicida no ir a votar, o sea, pero de eso también hay como ciertas razones o argumentos de las personas que dicen, yo prefiero quedarme en casa, no ir a votar, no fue a votar, o en este momento pueden decidirlo de esa forma. ¿Qué implicaciones tiene eso de decir, cuando una persona decide por esa opción de quedarse en casa, de no acudir a votar? Yo creo que después es mucho más difícil poder involucrarse y poder exigir rendición de cuentas. Porque si uno no participa en lo que te decía, que yo creo que es el mínimo de participación ciudadana, luego es muy difícil poder exigir, poder cuestionar, poder preguntar, porque tú no participaste en el proceso electoral. Si las tendencias se mantienen después de lo que vimos en la primera vuelta, el 2 de febrero, en el que un poco más de la mitad de la población fue a votar y digamos, aproximadamente un cuarto de la población va a ser quien eligió al próximo gobierno. Y es una decisión demasiado importante como para dejárselo a los demás y desentenderse completamente del proceso. Nosotros también pensamos que en un día se deciden 5 años y por lo mismo es sumamente importante pronunciarse ese día, que nos toma 5 minutos, aunque no estemos completamente satisfechos de la oferta, y luego los 5 años que vienen, trabajar constantemente. Pero requiere mucho esfuerzo, requiere mucho compromiso, y hay poca gente, creo yo, que está dispuesta a hacerlo por la misma apatía que ha generado. Los que más se ausentaron fueron los jóvenes. O sea, sí, yo creo que en todos los sectores hubo ausentismo, claro, pero los jóvenes creo yo que cada vez son más exigentes y son más críticos, justamente porque tienen acceso a más información, han crecido con nuevas herramientas. Por ejemplo, ahora tenemos la solicitud de acceso a la información, que quieras o no, con todas sus limitantes que tiene la ley, nos permiten
exigir más rendición de cuentas. Entonces, creo que por lo mismo, si ponemos la barra más alta y estamos más desencantados por lo que vemos. Y por eso es importante que nosotros le hablemos de tú a los jóvenes y les digamos que involucrate, votá y después seguir exigiendo y poco a poco mejoremos la clase política. Ahora bien, ustedes no le están diciendo al joven, en el mensaje que están transfiriendo, no le están diciendo al joven, ustedes le están diciendo vayan a votar, no les están diciendo por quién votar. Así es súper importante para nosotros que para sumar mucha más participación a la iniciativa como tal, tuviéramos gente que seguramente vota por cualquiera de las dos opciones, y eso es súper importante, que haya pluralidad, que sea una iniciativa abierta, que sigamos sumando esfuerzos, pero justamente mantenernos apartidarios, mantenernos, adherirnos al mensaje principal, que es salgan a votar y tomen su propia decisión, pero participen e involúcrense. Y esa creo yo que le ha dado más fortaleza a la iniciativa, porque ha habido gente de distintas opiniones, pero que comparten un mismo objetivo, y creo que eso también da un ejemplo a la clase política de los acuerdos a los que se pueden llegar. O sea, no hay un requisito en términos de participación partidaria, es decir, no, para nada. ¿Con qué partido está? Si el Partido Arena, el FMLN. Justamente no, queremos que se mantenga de ciudadanos. ¿A ustedes, como iniciativa como tal, no se les vincula al Partido Arena? No. Digo, en el marco de una campaña electoral siempre hay tanta suspicacia, entonces puede decir, bueno, pero ahí entonces lo que está buscando con el movimiento es respaldar al Partido Arena. Nosotros hemos sido súper claros desde el principio en nuestros mensajes, cada vez que hemos tenido oportunidad de dejar bien claro que cualquiera puede participar en el movimiento siempre y cuando comparta nuestros objetivos de invitar masivamente al voto y no promover ninguna bandera. Hemos sido siempre claros desde el principio, claramente en el país, y es lamentable, es una tendencia que hemos visto también desde que muchas iniciativas ciudadanas y movimientos de sociedad civil han surgido, y es que se tiende a etiquetar bien fácilmente y se tiende a legitimar porque se califica de derecha o de izquierda con esas etiquetas sumamente falsas y engañosas. Entonces, es algo que pasa, pero nosotros creo que hemos sido bien claros y lo estamos dejando evidente a través de nuestro mensaje, de nuestras acciones y de las personas que están participando con nosotros. Ahora, cuando iniciamos la entrevista, Aida, mencionabas más o menos 3 factores que crees que de alguna forma incidieron en el hecho de que la población haya decidido quedarse en casa. Pero la parte que me llamó la atención un poco, el señalamiento hacia los partidos políticos. ¿No será que la carga fundamental de responsabilidad justamente lo tienen los partidos políticos, los dirigentes de los partidos? Sí, yo creo que los partidos no lograron en esta campaña, que empezó con el mal pie cuando mucha gente exigió que no hubiese campaña anticipada, porque aquí vivimos permanentemente asediados de propaganda electoral. Empezaron con un mal pie y luego siguieron con una campaña realmente que fue vacía de contenidos, que a pesar de las exigencias de muchas personas que se hicieron oír pidiendo que explicaran la fuente de financiamiento de sus propuestas, que no hicieran ofrecimientos populistas, sino que realmente plantearan soluciones integrales y de largo plazo, ninguno lo hizo. Y creo que esto incide muchísimo porque la gente está cansada y por eso se genera esta reacción de decir, bueno, siempre es lo mismo, ya no me quiero involucrar, no quiero ni pronunciarse ante los partidos que realmente no están cambiando su campaña ni su comportamiento elección tras elección. Ahora, esto está generando que una especie de frustración dentro de los jóvenes, una especie de rechazo. ¿Qué es lo que provoca? Sí, yo creo que sobre todo es rechazo, es desencanto de la clase política y de la forma de hacer política. Yo hablaba con muchísimos jóvenes y amigos míos, personas conocidas que siempre quisieron, por ejemplo, trabajar en el sector público, involucrarse en política, pero que ahorita han llegado a un punto en que ya no les interesa porque están desencantados y rechazan la forma en la que en este país se hace política, porque pienso yo que aquí no se ha definido o no se ha dado un acuerdo o un consenso sobre para qué se ejerce el poder y cómo se ejerce el poder. No han respetado las reglas básicas del juego democrático. Hemos visto muchísimos comportamientos de abuso de poder y eso en una ciudadanía cada vez más crítica genera rechazo. Pero el reto, creo yo, de los que seguimos convencidos de que es importante participar y que como tú mencionabas, un suicidio político, no involucrarse, es convertir ese rechazo no en apatía, sino en una gana mucho más intensa de hacer algo, de involucrarse y de participar activamente. Y ese es el reto. Perfecto, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea.
mejor te la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Bien, está compartiendo con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Aida Betancourt, representante de la iniciativa Vota 9 de marzo. Aida, un poco, bueno, estamos hablando del nivel de involucramiento, de hasta dónde han llegado los partidos políticos, por qué, digamos, al final hay ese nivel de mensaje de frustración hacia los jóvenes. En el caso particular de ustedes, ¿es porque los partidos políticos así lo quieren, porque han caído en una inercia, en una dinámica de enquilosamiento? ¿Qué es lo que está pasando en los partidos políticos? Ayer, por ejemplo, y vamos a platicarlo un poquito más adelante también, porque hablamos con Carlos Mejía del Movimiento 300 sobre toda la situación del país y el caso particular de los jóvenes. Él decía, es que acá no se trata de que los jóvenes necesariamente vayan a tocarle las puertas a los partidos políticos, a los dirigentes de los partidos, sino que los jóvenes tienen que crear iniciativas que permitan construir esa puerta, o sea, ser albañiles, decía. Pero bueno, ese es un tema que lo analizaremos después. El tema entonces es con los partidos políticos. ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Se olvidaron de la democracia? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo, y es lo que te mencionaba antes, que no se ha definido para qué se ejerce el poder. El poder no es un fin último, sino es una herramienta y es el camino para llegar, para construir un mejor país. Y aquí ha faltado eso, ha faltado visión de país. Con cada gobierno han sido planes diferentes, políticas públicas diferentes. No hay ninguna continuidad en los planes que sí funcionan. No se han definido áreas prioritarias donde se pueden generar consensos mínimos entre cualquier clase política o cualquier partido político. Por ejemplo, nadie puede negar que es necesaria una educación de calidad, que es necesario invertir en educación para que podamos sacar adelante y fomentar el capital humano. O sea, estás hablando de la posibilidad de construcción de pactos, de consensos, de pactos de nación. Creo que eso es un mínimo necesario, pero además los partidos políticos dentro de sí mismos no han generado espacios y creo que tampoco se trata de imponer cuotas de jóvenes o cuotas de mujeres para que nosotros lleguemos a participar, sino que, como tú lo mencionabas y que seguramente va a ser un tema que vamos a tocar más adelante, crear esos espacios, abrir esos espacios, derribar puertas, construir puertas, como sea, pero hacer que nuestra voz se escuche. Creo que los partidos tienen que renovarse y tienen que ver las tasas de ausentismo que nosotros vimos y que nos sorprendieron el pasado 2 de febrero como una llamada para cambiar realmente la forma en que funcionan y cómo van a seguir hacia adelante. Tienen que renovarse, tienen que renovar liderazgos. No se trata de relevo generacional, de algo por edad, sino de llegar con ideas frescas
y de cambiar la forma en que se hace política dentro de los partidos. ¿Crees que en algún momento los partidos políticos están construyendo su autodestrucción o la autodestrucción del sistema? Pregunto esto porque cuando uno observa, por ejemplo, algunas encuestas del Latino Barómetro en América Latina, cada vez más, afortunadamente digo, no es muy grande el segmento, pero cada vez más hay más personas pronunciándose, incluso por ejercicio de prácticas de autoritarismo, por ejemplo, gente que se identifica más con esa tendencia. No es obviamente grande el segmento, pero cada vez uno va observando eso, en América Latina en general. ¿Qué es lo que pasa con los partidos políticos? Digo, si al final viven del sistema, trabajan para el sistema supuestamente, pero tienen esa actitud, ¿hay como una situación o una orientación suicida? Yo creo que sí, que los partidos tienen urgentemente que renovarse antes de llegar al precipicio. Si los partidos se están desintegrando de esa forma, lo único que se fomenta es la llegada de caudillos, que al final no hacen ningún bien para el país y hacen muchísimo daño. Vivimos en un sistema donde se participa en política a través de los partidos. Es importante, yo no creo que sean necesario ni positivo que desaparezcan los partidos políticos, al contrario, que se fortalezcan en la medida en que sean instituciones que son viables y donde las personas que quieren participar en política quieren involucrarse y puedan realmente hacer escuchar su voz, y que no sea una misma cúpula que venimos escuchando desde hace años, donde no hay democracia interna, donde no hay espacio para disentir, donde no hay ninguna capacidad de autocrítica dentro de los partidos. Creemos que eso no es ni sano ni democrático. Es importante que los partidos se abran y que desde dentro surjan también nuevos liderazgos y que se coopte gente de fuera también. Ahora, en algunos casos, Aida, se ha señalado el hecho de que no basta con ser joven, o sea, para tener ideas innovadoras o creativas. Es decir, hay jóvenes actuando con un pensamiento tan cuadrado como el pasado, como de siempre. Y hay viejos, digo en términos, no quiero ser peyorativo, pero hay viejos o habemos viejos que podemos tener quizás un pensamiento más de avanzada. De acuerdo. Entonces, ¿cómo trabajar en esa parte? Por eso mismo yo creo que no es ventajoso imponer cuotas por edad o hablar del relevo generacional simplemente por algo de edad. Yo creo que la edad es algo que pasa y es algo que por casualidad yo ahorita soy joven en este momento de la historia de mi país, pero el compromiso, el querer hacer que la política se transforme, el renovar la forma de hacer política y transformarla en algo que sea a base de transparencia, que sea a base de honestidad, que sea política que se hace con principios, que se fomente la meritocracia. Eso no es cuestión de edad, es cuestión de convicción. ¿Qué es lo que se ha privilegiado en el país en los partidos políticos? ¿Coincidirías con quienes piensan de que en alguna medida los partidos políticos han caído en una dinámica en la que se privilegia a la persona o al candidato, no todos, sino con honrosas excepciones, pero se privilegia más al que puede ser pícaro, a quien es deshonesto, a quien tiene mañas? ¿No será que estamos ante ese escenario en un momento determinado? Definitivamente, y yo creo que es lamentable verlo porque esto no solo es la clase política, se ve en toda la sociedad. Hay mucha cultura de la viveza, de quién es el más pícaro, como tú mencionabas. Vemos casos, los amaños en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, el plagio que recién acabamos de ver. Son cosas que lastimosamente están representando lo que la sociedad se ha vuelto. Y cómo no serlo si nuestra clase política y nuestros gobernantes y nuestros representantes es algo que nos demuestran el día a día. Nos sorprendemos también de la falta de coherencia. Son sumamente incoherentes con lo que dicen, con lo que hacen, con lo que critican un día y luego hacen después. Vimos un partido que por años fue oposición, cuando llega al poder comete las mismas prácticas que criticó por tanto tiempo, y creo que en ese sentido no ha habido ningún cambio. Leí hace poco un editorial en El Faro que mencionaba cómo la corrupción es lo que los partidos comparten, y que la corrupción sí tiene entrada en todos los partidos, pero ¿qué no tiene entrada? Transparencia, honestidad, eso falta, y creo que yo todavía no lo doy por perdido, claramente, y creo que si nos involucramos y si la gente que está convencida de que esto puede mejorarse con personas comprometidas que se involucren, se puede cambiar, pero es algo que tiene que ser de toda la sociedad. Ahora volvamos a la parte de la que hablamos en algún momento. Te decía un poco el pensamiento que tiene José Carlos Mejía de Movimiento 300, decía, no, bueno, que los jóvenes lo que tienen que hacer es
ni siquiera derribar puertas, sino construir sus propias puertas de acceso y poder ingresar, penetrar. Pero los primeros pasos. Yo creo que estamos en un momento sumamente afortunado en el que tenemos a nuestro alcance las herramientas que nos permiten hacer iniciativas y que no nos requieren muchísimo capital, que es lo que no tenemos. Las redes sociales son indispensables. La idea también es empezar en redes sociales, pero luego trascender, porque el alcance de las redes es muy limitado, pero sí permite organizar y crear un punto de encuentro entre jóvenes que piensan igual. Por ejemplo, nosotros veíamos desde hace más o menos, creo yo, 3 años, hemos venido viendo cómo muchas iniciativas de jóvenes, no solo de jóvenes, pero en general de sociedad civil, muchas veces iniciadas por jóvenes, se han venido conformando, y el punto de encuentro han sido las redes sociales. Yo me acuerdo con el decreto 743, por ejemplo. Yo no estaba ni en el país, pero yo estaba permanentemente informada a través de Twitter de qué es lo que estaba pasando. Claro. Y empezamos a escribirnos con unos amigos, y decreto 743, y salgamos a las calles y manifestémonos. Y ahí se definía un punto de manifestación, un punto de encuentro, una hora, se encuentra gente y de ahí empiezan a salir iniciativas. ¿Y crees tú que en El Salvador, el caso concreto de redes sociales, se ha logrado dar ese paso? Es decir, salir del ámbito de redes sociales. Digo, porque escribir en redes sociales nos pasa a todos, es bastante cómodo, uno lo puede hacer desde la comodidad de su casa, donde quiera, y eso es bastante cómodo, pero ¿cómo hacer que trascienda ese planteamiento de un tweet, por ejemplo, de lo que se escribe en Facebook, que trascienda a la movilización de la gente? Yo creo que eso todavía nos falta. Hemos empezado, y creo que en redes sociales hay un muy buen movimiento, aparte de los troles y de las personas que cobardemente atacan y descalifican a las personas de forma anónima. Creo que sí hay muchísimo diálogo constructivo e iniciativas que salen de ahí, pero sí creo que nos hace falta trabajar muchísimo más en el mundo offline y en salir de las redes sociales y hacer algo y llegarle a personas que no tienen acceso a redes sociales. Yo creo que también aquí todo pasa en San Salvador, y es un reto, y es necesario salir y dar ese paso más, ir a todo el país, hacer visitas a municipios, hacer alianzas con universidades en el interior del país, para que realmente todos los jóvenes y toda la ciudadanía estén en sintonía y estén todos informados, todos exijan que los políticos rindan cuentas, y solo de esa forma se va a reducir la desconexión y la brecha que hay entre la clase política y los ciudadanos. Cuando ellos sientan que de verdad hay fiscalización del poder, y que si no responden a las necesidades de los ciudadanos, les van a pasar factura política, y creo que hasta el momento ellos sienten que eso no les va a pasar. Bueno, profundicemos un poco más después de la pausa comercial, si me interesa esa parte, cómo cobrarle factura política, cómo los dirigentes políticos de este país pueden sentir que efectivamente cualquier acción que hagan tendrá repercusiones en el voto, que es obviamente lo que más desean a la hora de la votación. Vamos a una pausa, volvemos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate, exprésate y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla.
Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GD Alive, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Aida, en Twitter hay algunas preguntas. Hay algo que pregunté antes, no había leído el tweet de Cristina López. Ella está preguntando por qué votar el 9M si son las mismas opciones que del 2F. ¿Por qué si no vota hoy se va a desentender después? Ese es un planteamiento. El otro es Eduardo Cader. Bueno, Eduardo Cader dice ahí desde la nueva generación de políticos jóvenes que están sorprendiendo a entendidos. Pero bueno, hay 2 consideraciones ahí. ¿Qué opinas de lo primero? Te había preguntado antes, pero reitero la pregunta que está haciendo Cristina López. Yo creo que son las mismas razones por las cuales el 2 de febrero había que votar y el 9 de marzo hay que volver a hacerlo. Y es que es el mínimo de participación democrática y luego no hay que quejarse y tener la legitimidad para seguir exigiendo. Es como si tú vas a cenar con tu familia y entonces deciden si quieren ir a comer pizza o pollo y tú no te pronuncias. Después es más difícil que te quejes si te llevaron a comer pizza, si tú ni siquiera te pronunciaste de qué es realmente lo que tú querías. Entonces, yo creo que en este sentido es súper importante que todo el mundo se pronuncie, pero como te decía, este es solo un momento, cada 5 años o cada 3 años, y que realmente la ciudadanía se construye el resto del periodo del gobierno que tú elegiste o no elegiste, pero que así tuviste la legitimidad de criticar y de exigirle. Ahora, retomando un poco lo de la trascendencia, el tema de las redes sociales, ha ido madurando la sociedad en este país en términos del debate que se generaba antes, era muy privado al nivel de los medios de comunicación, ahora en redes sociales. ¿Se ha madurado mucho? ¿Crees tú que hay otro nivel de conciencia? Redes sociales ha marcado un antes, un después. Decías en el corte comercial, en el antes y después, por ejemplo, de lo que pasó con el 743, que uno lo experimentó, digamos, mucha discusión abierta en redes sociales, y eso sí se transfirió de alguna forma a la acción a la calle. Sí, yo creo que hay un antes y un después del 743 en cuanto a organizaciones de sociedad civil, en cuanto a conciencia ciudadana y vigilancia de todos los salvadoreños en cuanto a lo que está pasando. Pero creo que, como lo mencionábamos antes, es importante que se acelere el proceso y que se salga de las redes sociales. Importante que nos tomemos las calles de forma pacífica, pero que salgamos a manifestar, y esto no se ve. Vemos como en otros países del mundo muchísimos jóvenes que ahora son mucho más críticos y más exigentes a la hora de exigir al poder que responda a sus necesidades y que ven muchísimas carencias en la sociedad, se pronuncian y salen a las calles, y creo que eso aquí nos falta. Y es necesario que se salga de redes sociales y que se participe en la calle, porque justamente jalás a muchas más personas que en redes sociales no necesariamente participan. Ahora, quiero volver en el tema de los partidos políticos. O sea, veníamos hablando en el segmento anterior, por ejemplo, y te preguntaba por qué los partidos políticos pueden tener una actitud que puede ser hasta suicida, de saber perfectamente hacia dónde están caminando, a pesar de que saben que la mejor forma de poder sobrevivir es en un país en democracia. Pero ¿por qué esa cerrazón? Entonces, ¿en qué momento se rompe? ¿Cómo romper, digamos, si los partidos políticos tampoco están abriendo las puertas? Yo creo que por un lado es importante que haya un fuerte contrapeso en la sociedad civil y que haya una sociedad civil sumamente informada, exigente, responsable, fiscalizadora. Creo que es bien importante que haya gente y que haya liderazgos ciudadanos que se hagan oír y que estén pendientes, gane quien gane, en este caso el 9 de marzo, que desde el 10 de marzo empiecen a exigir y que los mantengan y les recuerden constantemente cuáles fueron las promesas de campaña, cuáles fueron las propuestas y que se cumplan. Pero por otro lado, creo que sí es importante que también haya renovación de liderazgos dentro de los partidos políticos. Creo que los partidos serían muy ciegos en no interpretar los mensajes que se han transmitido en estas elecciones como un rechazo a la forma en la que ellos están manejando las cosas y que se están manejando internamente. Creo que los partidos tendrían que tener bien claro que es urgente que haya una renovación, que es urgente que
abran las puertas y a muchas personas atreverse a dar ese paso, porque hay mucha gente que quiere pero no le convence y tiene miedo, pero creo que hay que lanzarse, involucrarse tanto fuera como dentro de los partidos políticos, y los partidos tienen urgentemente que abrir esos espacios. Ahora, esto implica introducir una fuerte dosis de democracia interna, es decir, los partidos políticos que interioricen el concepto de democracia. En el país, Aidan, no hay ningún partido político que elija a sus candidatos a la presidencia por verdaderas elecciones primarias, es decir, en el pasado hubo algunos remedos de primarias, pero no hay ese ejercicio. O sea, al final de cuentas, la decisión de colocar candidatos a diputados, a alcaldes, a la presidencia, como decimos en buen salvadoreño, es de dedazo. Sí. Habrá que cambiar esa forma, o sea. Yo pienso que sí, y que esa puede ser una de las causas de los ciudadanos fuera de los partidos, que exijan que dentro de los partidos haya esta transformación y un poco una nueva reestructuración que se haga dentro del marco de unos principios mucho más claros de transparencia y democracia interna dentro de los partidos. Y dentro de los partidos, los nuevos liderazgos, jóvenes o mayores, que tienen ideas frescas, que tienen que exigirlo y tienen que impulsar estas reformas dentro de los partidos políticos. Y creo que a pesar de que se aprobó la ley de partidos políticos, hay muchas deficiencias dentro de la ley que deberían de fortalecerse, y ahí es donde organizaciones, academia, ciudadanos comprometidos tienen que estar exigiéndolo. Me interesó una parte en la que planteabas el hecho de cómo después del 10 de marzo hay que dar otro paso. Es decir, en el caso de ustedes, la iniciativa de voto del 9 de marzo no termina el 9 de marzo entonces. O sea, tendríamos que asumir que ustedes van a seguir trabajando ya en la parte que tiene que ver con la exigencia del cumplimiento de las ofertas electorales, por ejemplo. ¿Harán un esfuerzo ustedes que les permita tener esa guía que han dado los partidos políticos que tiene que ver con el programa de gobierno, por ejemplo? Nosotros por el momento queremos concentrarnos en que el 9 de marzo haya tasas históricas de participación, y ese es nuestro objetivo por el momento. Sí creemos que, como te decía antes, ir a votar es solo un momento dentro de la participación política. Las personas que estamos dentro de 9M también tenemos nuestras propias plataformas, organizaciones, movimientos que de su propia, a través de sus propias herramientas están tratando de incidir y de fomentar esa participación permanente. Por el momento nos concentramos en el 9 de marzo, pero sí es muy posible que ya sea como iniciativa o a partir de distintos esfuerzos sí se siga trabajando, porque luego tenemos elecciones en el 2015, luego tenemos que seguir trabajando para transformar los partidos políticos, para que haya jóvenes que se metan a partidos políticos, para que haya más organizaciones de sociedad civil, y eso es algo permanente. Personalmente, si te ves haciendo política partidaria. Por el momento yo creo que quisiera concentrarme en el trabajo de sociedad civil, claro. Que es algo ¿A futuro? En el que yo me siento cómoda. A futuro no lo descartaría, pero no lo veo cerca todavía. Hay diferentes formas de tener incidencia, no necesariamente dentro de un partido político. Así es, y definitivamente creo que es sumamente necesario y legítimo ambas trincheras, dentro y fuera de los partidos políticos. Es necesario que haya gente comprometida, jóvenes, adultos, que realmente quieren cambiar las cosas. Ahora, ¿cómo ves en términos de desarrollo y evolución de la democracia en El Salvador? Bueno, yo creo que tenemos ahorita una sociedad que, a mi sorpresa, está muy polarizada, pero es a nivel de los ciudadanos. Yo creo que, no sé si ha sido esta campaña, no sé si ha sido también el discurso del Ejecutivo, pero se ha fomentado muchísimo el resentimiento, la división. Leí hace poco esta columna titulada Intolerancia, Carlos Dada, y hablaba de que en un país del ellos y el nosotros no se puede construir nación, y es eso. Yo siento que ahorita esa polarización, esa división, hay muchísimo odio. Creo que también en las campañas esto se fomenta muchísimo, pero hemos regresado a un discurso de miedo, de oposición radical, y creo que eso es muy peligroso. Bueno, pero un país planteado en esos términos no tiene futuro. Digo, no. Porque por ejemplo lo que está pasando en Venezuela, en los análisis internacionales, por ejemplo, que hay sobre de lo que ocurre en este momento en Venezuela, muchos sugieren que el problema, por ejemplo, de gobierno es el sectarismo. O sea, y un poco eso es lo que puede estar privando, o sea, el sectarismo. Sí, yo creo que si se fomenta esa sociedad de opuestos es sumamente nocivo para la democracia. Lo que hay que buscar ahorita, y el reto es encontrar los puntos en común que compartimos
todas las personas. Todas estamos de acuerdo que... ¿Crees tú que estamos a tiempo? Sí, definitivamente. Yo creo que esto tiene que ser un llamado de atención y decir, hay que revertir esto y bueno, el discurso de los partidos puede que siga siendo el mismo porque a ellos les interesa en campaña generar división, que es lo que han estado haciendo, pero la idea es que tanto los partidos se renueven y cambien su discurso como los ciudadanos activamente nos involucremos. Yo creo que no se trata tampoco de echarle toda la culpa a los partidos, mucha culpa tenemos nosotros si no nos involucramos y si no asumimos nuestra responsabilidad de construir país desde la sociedad civil. Claro. Entonces por eso creo que es sumamente importante encontrar esos acuerdos mínimos, exigirle a sea quien sea que gane el próximo 9 de marzo, que se comprometa a 3 puntos, el respeto de la Sala de lo Constitucional, la promoción de la transparencia, que a pesar de que hay una ley, tiene muchísimo que mejorar. Hemos visto muchísimas amenazas y intentos de ponerle trabas a la apertura, al acceso a la información, a la transparencia, el respeto a la Constitución y a la institucionalidad, a la legalidad, el respeto a las reglas del juego democrático. Creo que los partidos tienen que sentarse, tienen que incluir a todos los sectores del país, a todos los actores importantes y escuchar cuáles son las necesidades, incluir sus exigencias y encontrar ese acuerdo mínimo, ese mínimo de compromisos de país que tiene que construir un plan de nación para poder seguir, porque el cortoplacismo en políticas públicas que hemos estado viendo desde siempre no nos va a hacer avanzar como país. Bueno, no vimos, por ejemplo, el plan 2021 en el tema educativo, o sea, finalmente se desarmó. O sea, cualquier plan que se plantea a 15, 20 años no tiene futuro porque se ve para 5 años, ¿no? Así es, siempre es los nuevos gobiernos llegan y quieren hacer algo en 5 años. En 5 años es bien difícil hacer algo, mientras que si se construye una ruta y los partidos, independientemente de cuál sea el color que lleguen, están de acuerdo en que esa es la forma que se va a mejorar este país, adhieren a ese plan, otro escenario estaríamos viendo ahorita. ¿Y ves a una sociedad mucho más interesada hoy tratando de imponer otras condiciones, otras reglas del juego a los partidos políticos, de tratar de reenrumbarlos, digamos? Creo que sí, que hay voces que se están haciendo oír, que hay muchas organizaciones que están surgiendo. Como te decía, creo que es importante dar un paso más adelante, salir de nuestro círculo de comodidad y ser mucho más abiertos, ser mucho más inclusivos, encontrar esos puntos comunes. Creo que sí es importante, que vamos en buen camino, pero que tienen que fortalecerse estos grupos de presión. Y volviendo entonces, el país tiene serios problemas fiscales. Tiene una situación de economía que no crece al ritmo que debería para poder tener recursos, combatir la pobreza, la situación de inseguridad también que golpea. Un partido político por sí solo que llegue al poder, ¿podrá o no con todo lo que tiene adelante? No, entonces, ¿cuál es el papel de la sociedad? Creo que difícilmente un partido o un gobierno va a cambiar las cosas solo. Creo que por eso es importante que se sienten con la oposición, que tiene que ser una oposición constructiva y no bloquear cualquier iniciativa que venga, por ejemplo, del gobierno simplemente porque son contrincantes políticos, sino realmente... Bueno, acá en el país no se han visto los partidos políticos como adversarios, sino como enemigos. A veces esa impresión la creo que sí, justamente, y creo que eso es algo que hay que cambiar. Al final de cuentas, cómo y para qué se ejerce el poder tiene que ser en pro del país, no en pro de que un mismo grupo de personas o una cúpula partidaria lo mantenga. Como te decía, el poder no es un fin último, sino que es una herramienta. Entonces es importante que se sienten todos los sectores, que se involucre mucho más el sector privado para construir un mejor país, que también sea algo constructivo y algo que aporte. El Consejo Económico Social, por ejemplo, tendría que tener un rol importante, constructivo, propositivo. La sociedad civil, por su lado, salir y hacer manifestaciones pacíficas y hacerse oír fuera de redes sociales o simplemente en momentos donde la coyuntura lo requiere, sino que la exigencia de la sociedad civil que sea algo estructural y permanente, no reactivo. ¿Qué hemos tenido hasta ahora? ¿Ha habido demasiado egoísmo desde quienes gobiernan este país? Porque bueno, democracia es difícil que un país se pueda explicar demasiado en términos teóricos si eso no se traduce en términos prácticos, por ejemplo, en la condición de vida de la gente. O sea, cualquiera puede decir, bueno, ¿de qué me sirve la democracia si yo tengo hambre, si no tengo empleo? Pero ¿ha habido mucho egoísmo, pregunto? Yo creo que ha habido ceguera y cortoplacismo. Yo creo que los gobiernos han pensado
la mayoría de su tiempo, porque tampoco se vale generalizar, pero en la mayoría de su tiempo sí han visto qué van a lograr ellos en los próximos 5 años. Se ha promovido muchísimo el clientelismo, el favorecer a las mismas personas alrededor suyo. Ha habido muy poca meritocracia. Realmente ha sido siempre las mismas personas que están y que se favorecen del poder, y creo que justamente hay que generar muchísimas oportunidades para que todas las personas tengan igual acceso a posibilidades de superación. Veíamos el IDH publicado recientemente, hemos progresado muy poco en este país, y se debe justamente a eso, al que los partidos se ven como enemigos, a que hay muchísimo cortoplacismo y que no ha habido nunca una visión de país. Bueno, perfecto, nos quedan todavía algunos minutos, vamos a hacer una última pausa comercial y regresamos. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Bueno, Aida, a manera de conclusión estamos cerrando, transmitimos en vivo desde la sala de redacción de la prensa gráfica a través de Canal 37 en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Estamos concluyendo, Aida, entonces, mucha deuda de los partidos políticos, también responsabilidad compartida de la sociedad, pero bueno, ustedes han decidido dar un paso como jóvenes en este país. ¿Qué tanto está, en el caso particular de la iniciativa de ustedes, permeando a los jóvenes? ¿Crees que se está moviendo un poco la conciencia de los jóvenes? Saliendo un poco del confort del ambiente en que habitualmente pueden estar los jóvenes. Sí, yo creo que hemos tenido muy buena respuesta, y eso nos anima a seguir adelante y a pensar que efectivamente el 9 de marzo sí vamos a ver mucha más participación en las urnas. Hemos tenido buen recibimiento en redes sociales, pero eso es solo una de las dimensiones que nosotros queremos ver. Ahorita también, esta semana, de hecho, aprovecho para contarlo, instalamos kioscos que se llaman Así se vota en alrededor de 20 centros comerciales, y la idea es estar ahí, tener jóvenes que van a estar informando, todos los que quieran acercarse, darle más informaciones, insistir sobre la renovación del DUI, dónde ir a votar, cómo votar. Entonces creemos que esto también ha tenido por el momento buena afluencia de gente que está interesada, y esperamos que esto realmente se traduzca en... O sea, educación cívica. Así es, y creemos que bueno, hemos surgido nosotros porque reaccionamos ante las tasas de ausentismo, pero como te mencionaba antes, creo que es importante que no necesariamente 9M, sino en general
cualquier iniciativa, cualquier movimiento, cualquier grupo u organización de sociedad civil, de jóvenes, de adultos, de lo que sea constante, permanente, proactivo y no simplemente reactivo. Ahora, quiero reiterar siempre sobre un punto que me parece relevante, y es entonces, lo comentaste ya un par de veces sin duda alguna, y es votar para que el 9 de marzo, pero que viene después. Es decir, porque la gente cree entonces de que, bueno, se tenga un compromiso cada 3 años, cada 5 años, y luego simplemente ya solo viendo a los partidos políticos haciendo lo que les da la gana, a los diputados, al presidente, entonces, pero ¿cómo hacer entonces, insisto, para ir más allá? De tal manera que los partidos políticos sientan de que no es un cheque en blanco que se les está dando. Porque eso es lo que ocurre, ¿no? Habitualmente que, bueno, tengo un cheque en blanco, gané con la mayoría de votos, o quizás con el 60, el 70%, pero el tema es... ¿no hay cheques en blancos o sí? No, es súper importante transmitir ese mensaje. Lo más difícil y lo más importante viene después de las elecciones. El 10 de marzo se siembra la semillita, pero hay que estarla regando y hay que estarla cuidando permanentemente. Entonces la idea es esa, que todos estemos conscientes de que la fiscalización del poder se hace todos los días, se hace de forma permanente. Y justamente lo que mencionábamos antes, pasarle la factura a los partidos políticos que no cumplan. ¿Cómo hacer eso? Haciendo manifestaciones pacíficas. Yo insisto sobre la importancia de tomarse las calles. En este país no tenemos realmente esa cultura de salir a marchar y llegar y hacer nuestras exigencias y nuestras reivindicaciones, siempre de forma pacífica, por supuesto, pero creo que esa es una de las formas en las que se puede hacer y hacer sentir la voz. Porque si uno... desde la comodidad de su hogar le da retweet o le escribe a la asamblea o a presidencia o a algún diputado quejándose o criticando, eso no trasciende y no se ve y no hay visibilidad de las protestas ciudadanas. Eso se tiene que pasar al plano de offline y realmente hacer incidencia día con día. Tomarse las calles, bueno, del pasado uno observaba más... cualquier movimiento de oposición política partidaria, cualquier movimiento, pero más identificado con la izquierda, la derecha en términos generales, uno la ha visto más replegada. Es decir, no ha sido habitual en este país ver protestas o exigencias de la derecha, digo, si queremos utilizarlo en esos términos, pero de la sociedad en general. ¿Por qué solo ciertos sectores han estado presentes ahí? Sí, yo creo que culturalmente es algo que se ha visto, pero nadie tiene el monopolio de las calles. Yo creo que justamente como sociedad civil que está despertando para que realmente maduremos en este proceso democrático y que realmente se tomen en cuenta las distintas voces de los ciudadanos, tiene que salir a los espacios públicos y tomarse los espacios públicos. Aquí hay poca gente que está en las plazas, en los parques, en las calles, a veces por cuestiones de inseguridad, que la gente no se siente cómoda de ir a hacer manifestaciones pacíficas porque siente que algo le puede pasar, pero la idea es que poco a poco se vaya fomentando hasta que esto se vuelva una práctica normal, generalizada y que esté al acceso de todos. Es algo que todos compartimos, que es de todos y que no puede ser el monopolio para usar estas etiquetas izquierda o derecha o cualquier grupo que usualmente se lo ha atribuido. Ahora, pero todas las organizaciones, las iniciativas que hay, la de ustedes y otras tantas que hay en el país, tienen que guardar mucho cuidado, mucha distancia de no ser instrumentalizados. O sea, porque la experiencia en el pasado un poco ha sido esa, ¿no? O sea, terminar siendo instrumentos de. Así es, tanto como gente que te descalifica o que te legitima porque te quiere atribuir una etiqueta, como ciertamente partidos políticos que quieren subirse a estas iniciativas y aprovechar que son iniciativas ciudadanas y que por lo mismo tienen probablemente más fuerza y más legitimidad porque son de ciudadanos con distintas opiniones que comparten un punto común o un objetivo común. Entonces creo que sí, es súper importante y esto es algo que se tiene que ir construyendo, el que estas iniciativas se mantengan ciudadanas para realmente lograr el objetivo que se propusieron, porque si cada quien tiene zapatero a tus zapatos, los partidos políticos tienen un trabajo que hacer, la sociedad civil tiene un trabajo que hacer, pero esto tiene que hacerse de forma transparente y las iniciativas ciudadanas que son iniciativas ciudadanas tienen que mantenerse como tal. Ahora, para hacer democracia, para hacer participación, digamos, para participar de la política y todo esto, no necesariamente hay que ser diputado, alcalde o el presidente de un país. O sea,
¿La sociedad ha madurado para entender justamente eso de que se puede tener incidencia en otros niveles? Sí, yo creo que como te decía, ahí vamos, pero que hay que acelerarlo y hacer que este proceso madure a través de mucha más participación. La ciudadanía se construye de todos lados y la política se hace también desde distintas trincheras. Los partidos son necesarios, la sociedad civil es necesaria, los insumos de la academia también son necesarios y es importante que los estudiantes, los adultos, todo el mundo se involucre activamente, porque como decíamos antes, esa es la forma de que todos los sectores estén representados y todas las voces se escuchen. Una interrogante, ¿la iniciativa de ustedes se ha coordinado con Tribunal Supremo Electoral o lo están haciendo ustedes todo este esfuerzo de incentivo al voto de manera muy independiente? Sí, nosotros, ¿O hay alguna vinculación? No, hemos querido mantenernos independientes. Surgimos el 4 de febrero y la idea ha sido ir acumulando esfuerzos poco a poco de personas que han ido sumándose, que han ido contribuyendo, que han querido aportar. Todos somos ciudadanos que voluntariamente estamos haciendo este trabajo porque creemos que es necesario que haya mucha más participación para darle más legitimidad al proceso electoral y a los resultados de este proceso, pero sí nos hemos mantenido ciudadanos y apartidarios. ¿No se están quedando mucho con el trabajo territorial, digamos, en San Salvador, la capital? No, nosotros... ¿Están yendo al interior? Sí, y también tenemos como asociados universidades en el interior del país. De hecho, esta semana, el fin de semana, vamos a estar haciendo actividades con aliados en las universidades y en centros comerciales, como te mencionaba, más de 20 alrededor del país, porque creemos que si se queda aquí no es suficiente, hay que realmente salir y acercarse a las personas si ellas no se acercan a ti. ¿Con los partidos políticos qué tipo de relación es la que tienen? ¿De qué manera? ¿Ninguna relación? Ninguna relación con los partidos. Nosotros queremos promover el voto y sobre todo insistir en que no queremos incentivar el voto a una u otra, a favor de una u otra bandera, sino incentivar el voto y ahí cada quien que tome su decisión y que haga sus consideraciones. Y con los partidos ninguna relación. Cuando hacen la orientación al voto, es estrictamente a cómo votar, no por quién votar. No, a cómo votar. De hecho hay una papeleta con 2 espacios en blanco, solo para que sepan cómo se marca la bandera, etcétera, pero ninguna relación en absoluto con los partidos políticos y queremos mantenernos así y lo hemos logrado. Bueno, para concluir entonces, ¿sí esperas que haya más participación el 9 de marzo? Sí, definitivamente espero que haya más participación, que la gente se involucre más y como te decía, el 9 de marzo es solo un momento, ciudadanía y política se hacen todos los días y todo el mundo tiene que involucrarse activamente. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Aida, te agradecemos infinitamente que hayas participado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Julio. Esperamos contar contigo para el 9 de marzo. Ojalá que tengas espacio para el programa especial que tendremos de todo el día de cobertura desde la prensa gráfica. Perfecto, será un gusto estar ahí. Gracias. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Agradecemos a quienes nos acompañaron a través del www.laprensagráfica.com, canal 37, en señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. Mañana estará con nosotros en nuestros estudios a las 7 de la mañana Gerardo Cáceres. Él representa un movimiento que sí es estrictamente partidario, de respaldo a la candidatura del FMLN. Hablaremos entonces con este reconocido empresario Gerardo Cáceres. Nos vemos mañana a 7 en punto, 6:45, el noticiero de la prensa gráfica. A votar y hacerlo sin llamar a ninguna bandera política. La lectura inmediata que tienen ustedes, la radiografía del 2 de febrero de ese resultado justamente tiene que ver con el nivel de ausentismo, de baja participación de la gente. Explícanos un poco, ¿cuál es la interpretación que han hecho entonces de por qué la gente no participó como en elecciones presidenciales anteriores? Yo creo que son varios factores. Por un lado, pienso que el Tribunal Supremo Electoral no hizo con suficiente rigor y diligencia su trabajo de llamar a todas las personas, incentivar el voto, informar debidamente los plazos de renovación del DUI, donde sacar el DUI para los jóvenes que no habían cumplido todavía los 18 años. Creo que ahí faltó mucho trabajo. Por el otro lado, creo que seguramente muchas organizaciones y muchos ciudadanos en general nos confiamos porque vimos que la sociedad civil y la ciudadanía en general había sido bastante crítica en los últimos años y pensamos que esto se iba a traducir en las urnas. Pero, y aquí viene creo yo la tercera parte de responsabilidad, los partidos políticos demostraron una vez más que hay muchísima desconexión entre la ciudadanía y la clase política.
la gente no se sintió atraída, no sintió que había ninguna de las ofertas políticas que le llamaba suficiente. Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 25 de febrero de 2014. Estamos prácticamente a 12 días para la elección presidencial del próximo domingo 9 de marzo. Es un gusto que nos acompañe. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica a través del www.laprensagráfica.com, también en Canal 37, en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven a través de la línea de internet. Este martes hablaremos de los jóvenes, de los partidos políticos, de sus aspiraciones, de las aspiraciones de los jóvenes, de sus frustraciones y sin duda alguna del futuro del país y desde luego de la elección presidencial del próximo 9 de marzo. Esta mañana tenemos el gusto de que nos acompañe en nuestros estudios Aida Betancourt Simán. Ella representa la iniciativa 9M, justamente tiene que ver con esta iniciativa para estimular al voto el próximo domingo 9 de marzo. Aida, es un gusto, bienvenida. Muchas gracias, William, es un gusto estar aquí y poder platicar contigo de qué sentimos los jóvenes en estas elecciones. Bueno, bastante movida entonces, mucha actividad, Aida. Muchísima actividad y ha sido, creo yo, nosotros platicamos y preguntamos a la gente por qué no fueron a votar. Muchos dicen, yo sabía que iba a haber una segunda vuelta, ¿para qué ir a votar en primera? Entonces, confiando que esta gente va a ir a votar. Y también, ahorita una de nuestras estrategias clave es convencer a aquellos que sí fueron a votar, que están conscientes de su responsabilidad ciudadana, a ir un paso más allá. Y no solo ir a votar, sino convencer a toda la gente a su alrededor de la importancia de hacer esto. Entonces, la idea es convencer a 9 más este 9 de marzo. Ahora bien, pero entonces, porque la pregunta es entonces, ¿por qué ir a votar el 9 de marzo si de alguna forma tenemos a los mismos actores? ¿O ha cambiado poco la campaña, la propuesta? Obviamente los actores, las personas, los candidatos, las propuestas, ya sabemos quiénes son, o sea, y son los mismos. Sí, por lo mismo nosotros queremos insistir en la responsabilidad individual de cada uno. Y la idea de que construir ciudadanía y participar en democracia no es solo un día cada 5 años o un día cada 3 años. El mínimo de participación ciudadana es ir a votar, emitir el sufragio el día de las elecciones. Pero a partir de eso viene todo un proceso constante y permanente de fiscalización del poder, de involucrarse, de informarse. Ya no hay excusa para no saber qué es lo que está pasando. Tenemos muchísimos medios de comunicación, tenemos muy positivo, no nos quejamos porque nos están tomando muchísimo en cuenta y esperamos que esta tendencia se mantenga y que pase la coyuntura electoral. ¿Hay una diferencia de la actitud, del desarrollo del trabajo que ustedes hicieron como iniciativa respecto del 2 de febrero? No sé, personalmente tengo la impresión de que ha habido mucho más actividad ahora, o ¿qué pasó? Sí, no, de hecho la iniciativa 9M surge después de la primera vuelta de elecciones. Somos una iniciativa ciudadana, apartidaria, conformada por jóvenes a título individual y otras personas que se han ido sumando en el camino, organizaciones, empresas, personas que nos quieren apoyar, y la idea fue reaccionar ante las altas tasas de ausentismo que vimos en las elecciones del 2 de febrero. En general somos personas que siempre hemos estado involucradas, hemos sido ciudadanos comprometidos en otras organizaciones y cada uno desde su plataforma o a través de sus propias actividades estaba tratando de fomentar que todas las personas fueran a votar, sobre todo los jóvenes. Pero no fue sino hasta el 4 de febrero, cuando vimos que hubo tan poca participación en las urnas, que decidimos hacer algo todos juntos y unir esfuerzos hacia la misma causa de incentivar a todos los salvadoreños, evidentemente la atención, como para ir a votar, como para salir de sus casas el domingo 2 de febrero. Y creo que en este sentido el rechazo a la forma de hacer política se tradujo no por un voto de rechazo, más bien por una falta de ir a votar. Vaya, en la elección del próximo domingo 9 de marzo, claro, hoy se está estimulando el voto, pero digo, en la tercera parte que mencionabas de la responsabilidad de los partidos políticos, de el hecho de que debido a esa falta de responsabilidad de los partidos no se ha estimulado a la gente a votar por, digamos, no sé, por las ofertas que presentaron o los candidatos, no sé, las propuestas, pero eso no ha cambiado. Digo, para el 9 de marzo vamos, la diferencia es que obviamente no hay 5 candidatos presidenciales, sino solo 2. FMLN y Arena, pero los actores son los mismos. Exacto. ¿Qué es lo que ha cambiado? Nosotros lo que pensamos es que justamente como pensábamos que la campaña también de ambos partidos tenía que cambiar en esta segunda vuelta y ha cambiado poco o nada.
Entonces ahí es donde venimos nosotros como sociedad civil, como ciudadanos comprometidos, que tenemos que hacer mucho más trabajo para compensar esa falta de trabajo de los partidos, y por lo mismo estamos haciendo un llamado a todos los que no votaron, porque hubo mucha gente.